fui muy amigo de Salvador Allende. Con él viajé bastante. Por ejemplo, lo acompañé en algunas campañas políticas en Chile, que él me invitaba para ir con él. Él me dio al leer el discurso que iba a pronunciar al día siguiente. Estábamos en plena campaña electoral. Al día siguiente fui al acto, por supuesto, y ya el discurso me lo sabía de memoria, de tanto leerlo. Y cuando terminó, se acercó, me ubicó y me dijo: ¿y qué te pareció? Me gustó mucho, pero había una frase en el discurso que no estaba. O sea, tú dijiste, cuando hablaste, una frase que en el discurso que me habías dado no estaba. Se empezó a reír y me dijo: ya sabía yo que te ibas a dar cuenta. Y era una frase profética. Yo le dije: oíme, pero la inventaste en el momento, se te ocurrió en el momento, la improvisaste. Y surgió la frase. Yo no tenía pensado decirla, pero surgió. Le dije: ¿qué frase te echaste, hermano? ¿Qué frase? La frase decía: vale la pena morir por todas aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir. Hermosa frase, ¿no? Sí, gran frase. Hermosa frase y una gran pérdida la de Eduardo, ¿no? ¿Estuviste hace no mucho tiempo? Sí, hace no mucho tiempo, ahora 8 meses más o menos estuve en Montevideo, pasé por ahí, le llamé, nos juntamos ahí en el café El Brasilero, a tomar un café y a charlar largo. Y ahí me dejó un mensaje medio enigmático, ¿no es cierto? Diciendo: bueno, estoy pagando con creces el impuesto al tabaco, dice, ¿no? Digo: pero te veo muy bien. Sí, dice, pero es un impuesto que cada vez pesa más pagar, ¿no? Después seguimos. Impuesto al humo, impuesto al tabaco. No, mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo de noche, ¿no? Cuando él escribía. Buscando las palabras. Buscando las palabras, las frases aquellas. Una vez me dijo, dice: yo a veces me quedo una noche en vela buscando la palabra precisa, porque no me gusta la que hay. Entonces sigo buscando, claro, y fumo. Mientras busco la palabra, fumo uno tras otro. No me doy cuenta, pero es parte del clima de la creación intelectual, ¿no? Una gran pérdida. La verdad que Galeano nos deja un hueco enorme, pero también nos ha dejado un legado escrito extraordinario, ¿no? Que va a sobrevivir a su desaparición física. Pero bueno, perdemos uno de los imprescindibles, como decía Brecht, desgraciadamente. Una figura imprescindible. ¿Cuándo lo conociste a Galeano? Y hará, no sé, así 10, 12 años seguramente. No antes, no lo conocí antes. Me hubiera gustado, pero nunca teníamos demasiada convergencia de lugares. Él iba a un lugar, yo venía después. Y tampoco quería ir a decirle, teníamos amigos comunes, pero me daba no sé qué, o sea, invadirlo, ¿no? Me parece que un hombre como él había que dejarlo tranquilo. Bueno, de repente se dio una circunstancia fortuita, fue en Montevideo y a partir de ahí quedamos bastante enganchados, nos escribíamos, correspondencia por correo electrónico bastante frecuente y bueno, cada vez que yo iba a Montevideo o a un lugar así que nos cruzábamos, cuando venía a Buenos Aires, a veces fugazmente, ¿no? Porque nunca quería hacer cosas demasiado públicas acá. Yo le dije, cuando quieras organizar. Dijo, no, iba más bien a las provincias, lo cual me parecía bien. Acá ya se lo conocía mucho. Pero realmente una pérdida enorme, ¿no? La verdad que me dolió mucho en ese momento, me sigue doliendo, pero bueno. Me consuelo viendo los libros que nos ha dejado. Y las entrevistas, que son muchas, y los trabajos en tele, en radio que hizo. Claro, un tipo súper dotado, ¿no? Realmente, porque pensemos, cuando comenzó esto, no tenía 17, 18 años, un chico, un adolescente apenas, y sin embargo ya tenía una capacidad de expresión y de indagación notable. Cabeza brillante. Sí, cabeza, a pesar de que él era muy autocrítico, ¿viste? Incluso a veces dijo cosas sobre las venas abiertas. Le digo, no, estás exagerando. Dice, no, pero es que ese fue un texto muy rápido. Por la forma, sobre todo. Claro. No por el contenido, sino porque él luego viró hacia un lenguaje más popular todavía. Claro, pero es un texto extraordinario. Lo que pasa es que después de escribir una cosa como esa es muy difícil escribir otra cosa, ¿verdad? Ese es el problema, ¿no? Es lo que pasa con García Márquez y 100 años de soledad. Después de esa novela, y cualquier cosa que escribas va a ser casi tan buena como 100 años de soledad. Entonces, para un escritor, eso es un problema muy serio,
¿verdad? Porque se puso una vara tan alta de entrada que después todo lo demás parece material, no diría de descarte, pero secundario. Y él era muy, muy autocrítico con su obra. Entonces, y así como era cuidadoso, que se pasaba una noche buscando una palabra o la frase, también lo era en relación a su propia obra, ¿no? Ahí él recuerda a Salvador Allende, otro gran hombre latinoamericano, claro, que conoció mucho, del cual era amigo, con esa frase. Vos estuviste mucho tiempo en Chile, Atilio. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo viví 6 años en Chile y bueno, pude conocerlo muy poquito a Salvador Allende, a Don Salvador, como le decíamos allá en Chile, ¿no? Chicho. Era el Chicho Allende, un personaje entrañable, ¿verdad? Un hombre íntegro, capaz de pronunciar esa frase, ¿no? Vale la pena morir por aquello por lo que vale la pena vivir. Una personalidad extraordinaria, un adelantado a su tiempo. Cuando uno mira el proyecto que él pergenió para Chile en los años 70, el proyecto de la Unidad Popular, bueno, es lo que después, 30 años, 40 años después, empezaron a hacer otros gobiernos de izquierda en América Latina, pero él lo hizo en aquella época, ¿no es cierto? Y contó con la brutal respuesta de Estados Unidos, de la CIA, de Henry Kissinger, de Nixon, que era presidente en ese momento, que antes de que el Congreso Pleno ratificara el triunfo electoral de Allende, porque recordemos que Allende gana la primera minoría en las elecciones, saca 36% de los votos, su rival saca 31% y Radomiro Tomic 28%. Entonces el Congreso Pleno de Chile, ambas cámaras, tenían que ratificar que según la tradición chilena, el que sacaba la primera minoría era el presidente, aunque no fuera mayoría absoluta, porque la ley no exigía eso. Antes de que el Congreso Pleno se reuniera, Estados Unidos convoca, mejor dicho, el presidente Nixon convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, que en ese momento estaba presidido por Kissinger. Kissinger todavía no era secretario de Estado, ¿verdad? Y preparan un plan en donde la síntesis que pone Bill Colby, que era el secretario, el agente, el director de la CIA, dice, según el presidente, tenemos que hacer todo lo posible para que la economía chilena grite, ¿no es cierto?, y no le hagamos llegar ni un tornillo ni una tuerca a esa economía. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. En ese plano, ¿se equivocó Allende como estratega al no advertir, digamos, que más allá de sus grandes intenciones, el escenario le podía jugar una mala pasada, como pasó con camioneros, como pasó con los militares, como pasó con ciertos sectores? No, yo creo que él hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Sí, él hizo lo que tenía que hacer, obedeció al mandato popular. Había un clima en América Latina que no era tan negativo como se decía, ¿verdad? Es cierto que estaba del lado argentino estaba la dictadura militar, ya no estaba pero Onganía, ¿no es cierto? Estaba Lanusse, ¿verdad? Seguían los militares brasileños, igual que en Uruguay, pero en Perú estaba Velasco Alvarado. En Bolivia poco después apareció el gobierno de Juan José Torres, un gobierno de nacionalismo popular muy importante. O sea, se había creado en este enclave Chile, Perú y Bolivia, digamos, un escenario de gobiernos progresistas, lo que creo que él subestimó como todos nosotros. Bueno, yo era muy joven en ese momento, era poco menos un estudiante graduado, ya había terminado una maestría en ciencia política, pero nada más que eso, pero no podíamos concebir que Estados Unidos llegara tan lejos como eso. Pasa que era el ejemplo, porque lo de Alvarado era diferente, claro, lo de Bolivia también, y acá era la democracia, era el ejemplo que no se debía dar. Era el primer partido marxista que llegaba al poder por la vía electoral. O sea, un ejemplo que había que erradicar de raíz y que nosotros, ¿no es cierto?, de alguna manera subestimamos la reacción de Estados Unidos. Pero creo que él no tenía más remedio que hacer lo que hizo. Él era un protagonista histórico. Y el mandato histórico en ese momento era avanzar en esa línea, o sea, nacionalización de la gran minería del cobre, estatización de la banca, reforma agraria, empoderamiento de los sectores populares. Digo, tenía que hacer eso, él no tenía otra. Era una víctima y un protagonista a la vez de la historia. Hizo lo que tenía que hacer, Estados Unidos demostró ahí de una manera brutal
que no estaba dispuesta a tolerar ninguna experiencia, ni por la vía democrática, ni por la vía dictatorial, de un gobierno que pusiera en cuestión la sobrevivencia del capitalismo en un país como Chile. Y bueno, hicieron de todo. Mataron al general Schneider, por ejemplo, antes de que Allende asumiera, porque era un general constitucionalista, que había dicho que él lo único que quería garantizar para los chilenos era que el ejército iba a mantenerse fiel a la Constitución. Lo mataron. Después hicieron otros incidentes, trataron de sobornar a los parlamentarios para que no votaran, no ratificaran el triunfo de Allende, y bueno, y Allende terminó siendo víctima de todo eso, pero deja un legado histórico fenomenal, ¿no? ¿Cómo procesás esa experiencia de haber vivido en tantos lugares? Viviste en Chile, después Estados Unidos, México, muchos años, es tu segunda patria. ¿Qué cosas te dejó andar por el mundo girando y haciendo experiencias? Mira, creo que me dejó básicamente la convicción absoluta de que soy un habitante, un ciudadano de América Latina, y que esa es nuestra patria, y que la patria grande no es una consigna vacía, es una realidad. Nosotros somos un continente excepcional y único, va a parecer un producto del tequilazo que estuvo acá, pero nada de eso. ¿Por qué único? Mira, una cosa muy simple. Vos podés empezar a hacer una caminata desde Río Grande, en Tierra del Fuego, o desde Ushuaia, y te venís recorriendo todo el litoral del Pacífico, sí, y llegás hasta Tijuana. Te recorriste unos 15.000 kilómetros más o menos, y no tuviste ningún problema en entenderte con la gente que estaba a la vera del camino, ¿verdad? Inclusive si te venís por el lado brasileño, ¿no? Si te venís por Brasil inclusive, hoy en día la frontera lingüística entre el portugués y el español se ha debilitado muchísimo. Te pongo un ejemplo. Yo hace 30 años daba una conferencia en Río de Janeiro y tenía que hacerlo en una especie de portuñol porque si no, no me entendía nadie. Hoy en día puedo dar una conferencia en Manaus, en el norte de Brasil, en la selva amazónica, y la puedo hablar en castellano, cosa que he hecho siempre que no hables muy aceleradamente y te entiende todo el mundo. Eso hace 30 años en Río de Janeiro no pasaba. O sea, esa frontera lingüística ha desaparecido. ¿Por qué te digo que es único América Latina? Porque en África, no te digo camines 15.000 kilómetros, camines 100 kilómetros y ya te encontrás con una población que tiene un dialecto diferente y que no te entiende. Y caminás un poco más, o sea, la ruptura lingüística de África o de Asia o de Europa es fenomenal. Agarrar a un campesino portugués del Alentejo, la zona más pobre de Brasil, y decirle que se vaya caminando hacia el este. A ver cuánto tiempo, durante cuántos días lo van a entender. Lo van a entender un poco si va por el norte de España, cuando pase por Galicia, los gallegos lo van a entender. Cuando llegue al País Vasco ya no lo van a entender. Cuando entre a Francia no lo van a entender, no puede ir a ningún lado. Ni te digo cuando llegue a Holanda, Polonia, digo, olvídate. Nosotros tenemos esa ventaja excepcional, la lengua, la unidad lingüística. Por eso América Latina es vista por los luchadores sociales de otras partes del mundo como la vanguardia en la lucha antiimperialista, porque tenemos una comunidad lingüística, cultural, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Con problemas semejantes, ¿no? Con problemas semejantes y con una cultura global. Es decir, vos te puedes entender muy fácilmente con la gente, cosa que no es válida ni en Europa, a pesar de todo el rollo sobre la Unión Europea, todo lo demás, que es un verso que no tiene ninguna sustancia real, y ni hablemos de África, donde hay estudios antropológicos que son terribles. Te dicen, por ejemplo, uno que leí hace un poco dice, mire, un inmigrante que viene de una de la provincia interior de Nigeria, llega a Lagos o llega a la actual capital que tiene otro nombre que en este momento no me acuerdo, ¿verdad? Y el primer problema del hombre es que no conoce la lengua dominante ahí, ¿no es cierto? Y que si prende la radio para ver si hay algún empleo, no entiende lo que dice la radio. Y si sabe leer y lee el periódico, digo, eso dentro de Nigeria. Claro, Nigeria es el país más poblado del África, no son más de 110, 120 millones en este momento. Pero lo mismo vale para Sudán, lo mismo vale para Camerún, para todo África. Nosotros tenemos en ese sentido una enorme ventaja y por eso es que América Latina ha sido la fuente de creación de un pensamiento radical antiimperialista, cosa que no encontramos en otra parte del mundo. Por eso es muy rescatable lo que hizo Kapuscinski, ¿no? De recorrerse toda África y entender el quilombo que había ahí. Así es, muy difícil de resolver. Todo bien. Bueno, vamos.